todos juntos, alabamos su nombre y estudiamos su santa palabra. Vamos a empezar con sus canciones.
Muy bien, vamos a cantar otra canción más, por favor. Es un privilegio que tenemos poder alabar a nuestro Dios por medio de canciones que alaban al nombre de nuestro Salvador. Enseguida vamos a tener la oportunidad de escuchar una canción de los niños y enseguida el hermano Enrique nos va a leer la escritura y también la oración. Primero los niños. Lee la Biblia hoy.
Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8, de 31 a 40. Juan capítulo 8, de 31 a 40. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de los que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Hasta aquí vamos a levantarnos para orar. Dios amado que estás en los cielos, venimos delante de ti, en tu presencia. Te agradecemos por esta noche que podemos reunirnos aquí delante de ti y que podemos aprender de tu palabra y que tenemos esta oportunidad de venir en tu casa, Señor. Te agradecemos y te pido que ayudes al pastor que nos va a traer la palabra, que le llenes de tu espíritu y que nos abres nuestros corazones, que podemos estar abiertos y escuchar y comprender tu palabra, Señor. Te pedimos por tu bendición y que nos acompañes esta noche. Te agradecemos por todo. Amén. Enseguida vamos a escuchar una canción del coro y después la prédica del pastor Enz. Cristo en todo
Voy a leer otra vez los versículos 34 al versículo 36 de Juan capítulo 8, donde nos dice Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quisiera poner una pregunta delante de nosotros esta noche. La pregunta es: ¿ha sido usted liberado del pecado? El pecado es un tema que para muchas personas no es muy agradable, porque despierta muchas malas memorias. A menos de que se trata de pecado de otros, entonces a veces cambia la situación. Pero cuán desagradable o ofensivo sea el tema, es una realidad de la vida, una realidad en este mundo, y no lo podemos negar. Por el simple esfuerzo de negar una cosa, no se resuelve el problema, solamente se empuja hacia atrás, pero tarde o temprano vuelve a surgir y nos causa problemas. La Biblia trata el tema del pecado más que cualquier otro tema, más que el tema del cielo. Trata ese tema del pecado. Hay ciertas características que nos revela la Biblia, la Sagrada Escritura, sobre este elemento, el pecado. Por medio de la Biblia entendemos lo que también nosotros observamos en el mundo alrededor de nosotros. La indicación que el hombre en realidad es un esclavo del pecado. Jesús les dijo a los judíos en esta discusión que tuvo con ellos, dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y para eso hay muchas evidencias. Abundan las evidencias que en realidad el ser humano es un esclavo del pecado. Si estudiamos la historia a través de los siglos pasados, y si miramos al estado del mundo en el que nosotros vivimos hoy, nos vamos a dar cuenta de que en realidad la humanidad está bajo el orden, bajo el mandamiento del pecado. Se encuentra en los anales del juicio, también igual en la historia de otras naciones. El pecado siempre ha estado presente en la historia humana. El pecado tiene su trono en el corazón
del ser humano. Jesús trató este tema como un elemento que reside dentro de nosotros, en nuestro corazón. Dice en Marcos capítulo 7, 21 a 23, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que el pecado tiene su cuña en nuestro corazón y de allí es donde sale el fruto del pecado. Todos los actos de maldad salen del corazón. A veces escuchamos que alguien nos dice: me enojé tanto que le di esto o aquello. Solamente fue porque dentro del corazón existe el odio y por eso se enoja la gente, por eso se pelea la gente, por eso hace muchas maldades. Y si tomamos, por ejemplo, el discípulo de Cristo, Judas, ¿dónde llegó al fin este hombre? Él había recibido la invitación y respondió, vino a Jesús, lo siguió, pero al último, ¿dónde se quedó? Con esa avaricia en su corazón de robarse el dinero, de vender a Cristo por 30 piezas de plata. La Biblia nos cuenta suficientemente de personas que hicieron una ruina de su vida solamente por razón del pecado. Y si vemos cómo el pecado ha ruinado no solamente a hombres, sino también a sociedades completas. El reino de los romanos, por ejemplo, por medio de su pecado lo destruyeron. El pecado ha guiado la vida de muchas personas en un estadio que en realidad no se merece decir y vivir. No hay falta de evidencia para comprobar la realidad del pecado, lo vemos por todos los lados. Pero también vemos el efecto del pecado, porque el pecado tiene un efecto. El derramo de sangre a través de los años por medio de guerras y crímenes revela el efecto del pecado en este mundo. Familias separadas, matrimonios destruidos, niños abandonados, vidas hechas a perder por el vicio del alcohol, de las drogas. Centros de rehabilitaciones se están construyendo en cada lugar, en la mayoría de las ciudades. Embarazos no deseados y el aborto de millones de criaturas inocentes. Vidas sin esperanza para personas atadas al vicio que no pueden controlar. El efecto del pecado ha tenido consecuencias serias para toda la humanidad. Todos hemos sufrido por cuestión del pecado. O sea, que nosotros lo cometimos o otros lo cometieron contra nosotros. No importa cómo vemos la cosa, el pecado todavía hoy
destruye al ser humano. El pecado es ofensivo a Dios. En Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y en Juan 3:20 dice: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz porque sus acciones para que sus acciones no sean expuestas. Así que el pecado tiene un efecto en nuestra vida, es una ofensa hacia Dios. Dios nunca está de acuerdo con el pecado en la creación de Él, del ser humano. Mucho menos quiere ver el pecado en su pueblo, en sus hijos. En Salmos 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Aún con todos los esfuerzos que se han probado, el hombre es incapaz de liberarse del pecado que tiene sus raíces en su corazón. Y probablemente todos los que estamos aquí hemos hecho la lucha de liberarnos de ciertas cosas que sabíamos que eran malas, que hicimos que no eran buenas, y tratamos de liberarnos solamente para darnos cuenta que en realidad no pudimos dejar de hacer las cosas. Sea lo que sea, siempre sabemos que el pecado, tan ofensivo como es en los ojos de Dios, nosotros no nos podemos liberar del pecado. Por más que uno trata de quitarse las cadenas, el hombre se entera de que en realidad es un esclavo del pecado. Pero en el proceso de buscar liberación, el hombre pasa por alto la provisión de Dios, porque Él nos quiere liberar del pecado. Sabiendo que nosotros no nos podemos liberar del pecado, Dios ofrece la salvación gratuita a todos. Y eso lo hace porque Cristo pagó el precio del pecado. Dice Jesús en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida entera. Pablo reitera esa idea en su carta a Timoteos 2, 5 y 6, dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Porque nosotros estábamos más bien vendidos como esclavos, vino Jesús y derramó su sangre para comprarnos la liberación del pecado. Así como Dios mandó a Moisés a que liberara su pueblo Israel de Egipto, donde eran esclavos, así Dios mandó a su Hijo unigénito para que Él nos rescatara de esa esclavitud que todos éramos atados. El Hijo viene y Él vino a liberarnos para que realmente
como Él les dijo a los judíos, si el Hijo os liberara, serán verdaderamente libres. Los judíos no estaban de acuerdo con Él, que pensaban que ellos nunca habían sido esclavos, pero Él les dijo, mire, si ustedes cometen pecado, ustedes son esclavos. Claro, eso no nos gusta oír. No queremos saber que en realidad somos esclavos de vicios, de males que hacemos. Pero Dios nos dice eso en su palabra, porque solo hay un camino para que podamos liberarnos o ser liberados del pecado, y eso es por medio de Cristo Jesús. Porque dice en 1 de Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, el que no tiene al Hijo no tiene salvación, no ha sido liberado de su pecado. Dios quiere salvar a cada uno de nosotros, a todos. Él quiere que todos seamos salvados. Y el Evangelio proclama esa salvación. Y por eso mandó Jesús a sus discípulos al mundo para que predicaran el Evangelio, para que la gente supiera cómo podían ser liberados del pecado. Y muchos que escucharon la palabra de Dios aceptaron esa invitación y vinieron a Cristo y fueron cambiados. Su vida fue totalmente transformada. Y hoy el Evangelio se proclama en más partes del mundo que en alguna otra época en la historia, y en más idiomas que nunca, para que la gente escucha en qué forma pueden ser liberados del pecado. Y como hijos de Dios deberíamos hacer más para llevar ese Evangelio al mundo. El Espíritu invita al mundo que venga a la cruz para que allí reciban el perdón de Dios. Por muchos medios el Espíritu trata de llamarnos la atención, que veamos nuestra vida, para que entendamos que en realidad nosotros estamos perdidos sin Cristo y no podemos heredar el cielo. La voz de nuestra conciencia, el sentido en nuestro corazón que nos hace sentir la necesidad de el perdón de Dios, de una limpieza interna de nuestro corazón. Y a veces circunstancias, accidentes, la muerte de una persona conocida son llamadas del Espíritu Santo, que nos dice, mire, es tiempo que tú seas liberado del pecado. Me acuerdo en un funeral que tuve que asistir hace muchos años, después del culto, antes de que fuimos al cementerio, llegó un señor llorando, dice, necesito orar contigo, que Dios me perdone porque no estoy listo para rendir cuentas delante de Dios. Una leyenda dice que un hombre hizo un contrato con la muerte y le dijo, mire, antes de que vengas por mí, quiero que me llames para que yo tenga tiempo de prepararme. Y un día llegó la muerte y tocó. Dijo, ¿qué pasó? Teníamos un trato que me ibas a llamar. Le dijo, mire, cada vez que escuchaste de una persona que se murió, cada vez que vistes un entierro, yo te estaba llamando, yo te estaba diciendo, mire, tú eres el próximo, muy pronto, pero no escuchó. Todos sabemos que tarde o temprano
la muerte llega a tocar a nuestra casa. Y nos quiere decir el Señor, prepárate en este tiempo que vives para que cuando llegue la muerte ya estás liberado del pecado y no eres un esclavo más. El Señor no solamente ha pagado el precio por nuestra salvación, nos ha mandado el mensaje para que nosotros solamente aceptemos ese perdón, esa salvación. Y Dios en su gran bondad reveló los requisitos para ser salvos, para que nosotros supiéramos qué espera Dios de mí para que yo pueda ser salvo. Y eso es primeramente que es el reconocimiento de la necesidad de perdón. Porque si no sentimos la necesidad, no vemos la necesidad del perdón de Dios, entonces no vamos a pedir perdón. Si en caso por alguna causa ofendimos a alguien y no lo sabemos, entonces no le vamos a pedir perdón porque no sabemos. Pero cuando reconocemos que no la tratamos bien, entonces ya podemos pedir perdón. Igualmente así a Dios, si no vemos que hemos ofendido a Dios, que no vemos que hemos maltratado a otros seres humanos por ser pecadores, no vamos a pedir perdón. Pero en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente hay un camino para llegar a Dios, para recibir perdón. Hay veces donde se requiere mucho para que hasta ciertas personas entiendan que realmente son perdidas, que no tienen salvación. Pero a menos que nos salva el Señor, nunca vamos a llegar al cielo. Estamos tan desesperados en salvarnos nosotros mismos. Tratamos de hacer buenas obras o creer en esto y aquello, pero si no vamos con nuestros pecados a Dios, nunca vamos a ser liberados del pecado. Es una humillación para nosotros, para el hombre, admitir que nosotros no podemos arreglar ese problema en nuestra vida, que solamente Dios nos puede liberar. Pero tenemos que ver que nosotros necesitamos el perdón, necesitamos la liberación del pecado. Lo segundo que es necesario es aceptar la culpa personal. Por lo general, todos hacen lo que hizo Adán. Cuando Dios le preguntó sobre la cuestión de haber comido de la fruta, dijo Adán, no, la señora, Eva es la culpable. Ella fue la que me dio. Yo comí, pero ella es la culpable. Y ya cuando Dios llamó la atención a Adán, a Eva, dijo, no, yo no, fue la serpiente. Así que siempre hallamos a alguien a quien le podemos echar la culpa. Pero mientras yo no tengo culpa de que hice mal, ¿qué me puede perdonar Dios si yo no soy el culpable? Solamente cuando llegamos a ese punto en nuestra vida, donde vemos que se trata de mí, de mis pecados, de lo que yo hice mal, y eso es lo que Dios me tiene que perdonar, entonces hay posibilidad de que Dios en realidad nos libera del pecado. El Señor Dios le dijo al pueblo de Israel por parte del profeta Jeremías,
3:13 dice, solo reconoce tu iniquidad, pues cuando el Señor tu Dios te has revelado, has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso, y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Mire, tenemos que ver que en realidad nosotros somos los culpables de las cosas en nuestra vida. No fue mi esposa, no fue mi marido, no fueron mis hijos, no son otros, sino yo soy el culpable de los pecados en mi vida. Solamente cuando llegamos a ese punto y estamos listos a confesarnos como culpables, Dios nos puede perdonar. Y el último punto que Dios requiere es que nos arrepentimos de nuestros pecados y que experimentemos una conversión verdadera. En Hechos 3:19 dice Pedro, por tanto arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de lluvia vengan de la presencia del Señor. Cuando vino a predicar Juan el Bautista, ese fue su mensaje: arrepiéntense. Cuando entró Jesús a su ministerio, el mismo mensaje: arrepiéntense. Después los discípulos, cuando empezaron a predicar, lo mismo. La gente escuchó siempre el mismo: tienen que arrepentirse. Si el pecado en nuestra vida no ha llegado a ser una carga en nuestra conciencia, salvación no se ha recibido. Tenemos un buen ejemplo en el rey David, cuando él pecó delante del Señor. En Salmos 32 dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía en el calor del verano. Te manifestó mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Aquí dice: tú perdonaste la culpa de mi pecado, porque cuando llegamos a ese punto en la vida donde nosotros aceptamos nuestra responsabilidad, que nosotros somos los culpables y no los demás, entonces podemos llegar a Cristo y pedirle que nos perdone nuestra culpa. Solamente así podemos ser liberados del pecado, no porque nosotros hagamos muchos esfuerzos, sino porque venimos a Cristo para que Él, por su gracia y su gran amor que nos tiene, nos perdone. Tenemos también el ejemplo en Lucas capítulo 7, donde el Señor Jesús se encontraba en una cena, en un salón. Llegó una mujer, una señora, y se arrodilló delante de él y empezó a llorar sobre sus pecados. Y cuando Dios después la despidió, le dijo: mire, tus pecados han sido perdonados, porque ella venía arrepentida del mal en su vida. No sabemos de qué se trataba en su caso, pero ella estaba arrepentida de su mal y Dios le perdonó. Eso es lo necesario. Arrepentimiento real es necesario para recibir perdón de Dios. Luego viene la nueva dirección de la vida. Cuando Dios nos perdona, nos da la vida nueva, y esa nueva vida tiene una nueva dirección, una nueva guía, la que seguimos. Vivimos para el Señor, para alabar su nombre y a honrar su nombre por medio de nuestro comportamiento. El apóstol Pablo le dijo al carcelero: crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Después de haber reconocido
que hemos pecado y habemos arrepentido, tenemos que creer en el Señor Jesucristo, que Él por nosotros murió en la cruz, que Él por nosotros derramó su sangre, para salvarnos a nosotros vino a este mundo. Y Él nos está llamando a Él para que por medio de su gracia recibamos la liberación de nuestros pecados. Recibimos salvación como un don, una gracia, un regalo que Él nos da, un tesoro. Y los tesoros más valiosos son aquellos que no podemos comprar, son los que nos son dados de Dios, como el perdón de nuestros pecados. Solamente podemos pedirle a Dios y aceptar ese don, ese perdón. Al fin, quisiera nomás llamarle su atención. Va a llegar un día donde cada persona va a desear haber sido liberado del pecado. Ese día va a llegar para cada uno de nosotros y para cada persona. No hay persona que no ha sido afectada por el pecado. Algunos más, otros menos, pero todos han sido afectados por el pecado. La cosa es esta: no importa cuánto odiamos este tema del pecado o tratamos de negarlo, es parte de la vida. No lo podemos negar, lo vemos donde quiera. ¿Cuántas vidas no se han destruidas por cuestión del pecado? Y no nos podemos deshacer de ese problema, porque reside en nosotros, en nuestros corazones. Solamente que Dios nos quita ese pecado, podemos ser salvos y cambiar nuestra vida. Solamente Dios, por medio de la sangre de Jesús, lo puede hacer. Y por eso la pregunta es: ¿ha sido usted personalmente liberado del pecado? ¿O todavía hoy usted vive en medio del pecado? Sabe que lo que hace no es bueno, lo quiere dejar pero no puede, solamente porque somos, como dice Jesús, si pecamos somos esclavos del pecado y no nos podemos salvar. Solamente Él nos puede liberar del pecado. ¿Y por qué no aprovechar la oportunidad de aceptar ese perdón de Dios para que Él nos libere del pecado, para poder vivir como personas libres, para vivir como Dios quiere que vivamos, para vivir en una forma donde nosotros mismos sentimos satisfechos? Haga la mejor decisión de su vida. Acepte a ese Señor Jesús que vino a morir por usted, que vino a darle una vida nueva y cortar las cadenas que lo tienen atado al pecado y liberarlo, para que en realidad usted sea libre. Ese es el deseo de Dios, pero tiene que ser también su deseo. Yo le recomiendo que acepte a ese perdón que Dios ofrece, para que verdaderamente usted puede cantar que ha sido liberado del pecado. Que Dios les bendiga y que Dios les ayude a hacer esa decisión en su vida de someterse a los requisitos de Dios y venir a ser hijos de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Por favor, si es posible, vamos a levantarnos. Padre nuestro, te damos las gracias por medio de Cristo Jesús. Te damos gracias por haberlo mandado a este mundo. Vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron. Y ha sido proclamado a través de los siglos y todavía mucha gente no te acepta, Jesús. Muchos no lo hacen porque no saben cómo hacerlo.
Otros no lo hacen porque se avergüenzan de su vida pasada, de sus pecados en la vida. Y otros están tan atados a los vicios que no tienen el poder de aceptar ese perdón. Solamente tú, por medio del Espíritu Santo, los puedes unir a la cruz para que sean liberados del pecado. Te pedimos, Señor Jesús, que extiendas tu mano, tu amor, y invites a cada alma que no está liberada del pecado a venir a ti y experimentar esa liberación y llegar a tener una vida nueva, una vida que honra tu nombre, una vida que hace feliz. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu santo nombre. Por medio del Espíritu Santo, obra en cada corazón, para que abren su corazón y te invitan a ti, a que tú entres y los liberes de todo el mal que están cargando en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a concluir con una canción y le damos una cordial invitación si alguien siente que es un esclavo del pecado y quisiera ser liberado o tiene alguna otra pregunta. Estamos dispuestos a contestar si nos es posible. Mientras cantamos la canción, deberíamos reflejar nuestra vida cómo está delante de Dios. Estamos preparados para encontrar al Señor. Que Dios les bendiga. Le invitamos para otro culto mañana a las 10 de la mañana. Después del culto mañana va a haber una
comida para todos. Así que inviten a sus vecinos, a sus parientes y vengan a gozar las bendiciones de Dios. Se ha terminado este culto.